¿Hasta qué punto un representante del gobierno puede reírse en la cara de los ciudadanos mientras les pide más dinero? Lo que vais a ver hoy no es solo una simple bronca en el Congreso, es la prueba definitiva de cómo el poder utiliza las instituciones para blindarse mientras el país real se ahoga a impuestos y problemas. Vamos a analizar paso a paso lo que ocurrió con Figaredo, porque lo que intentaron tapar cortando el micrófono nos afecta a todos. Atentos, imagina un país donde mientras te exigen apretarte el cinturón y entregar más parte de tu esfuerzo, quienes ostentan el poder aprovechan ese mismo instante para cruzarse de brazos, conversar entre risas y mostrar un desprecio absoluto en sede parlamentaria. Sí, ministro, las palabras van dirigidas a usted. Se presenta en este hemiciclo a reclamar una subida impositiva mientras se dedica a la charla distendida sin la más mínima vergüenza. Sin embargo, al diputado José María Figaredo se le agotó la paciencia. Lejos de dejarlo pasar, los retrató directamente y en pleno directo. El representante de Vox protagonizó un tenso choque en la Cámara Baja contra el titular de la cartera de Hacienda, tras pillarlo infraganti entre risas y confidencias justo en el preciso instante en que exigía pedirle un esfuerzo fiscal extra a todos los ciudadanos. Pero la escena que estás a punto de presenciar alcanza un nivel de gravedad aún mayor. En un intento desesperado por proteger al integrante del Ejecutivo, Francina Armengol intervino cortándole drásticamente el micrófono a la formación de Vox. Lo que nadie esperaba fue la reacción de Figaredo una vez que recuperó el uso de la palabra. Una ofensiva directa, impecable y contundente que dejó al equipo de gobierno absolutamente mudo. Una exposición histórica que desarmó punto por punto el teatro que rodea al poder. No te vayas hasta el final del vídeo. Haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y comparte esta información para que la verdad llegue a cada rincón de España. Toma la palabra, en representación del grupo parlamentario Vox, el señor Figaredo Álvarez Sala. Entre los aplausos de su bancada arranca su intervención. Muchas gracias, señor ministro. Acude usted en el día de hoy a este espacio para solicitar nada menos que un incremento en el límite máximo de gasto estatal. O dicho en palabras claras, viene a exigir que los contribuyentes españoles aporten una cuantía todavía mayor de sus ingresos, a subir la recaudación que se les extrae de los bolsillos y a reclamar que realicen un sacrificio adicional para nutrir unos presupuestos que, precisamente, ya han registrado la cifra de recaudación más alta de toda la historia. Y aún así, después de haber batido todos los récords, se presenta aquí a pedir un poco más, a apretar un giro más de tuerca. Hace un momento, un representante del Partido Socialista recurría a una cita de la conocida comedia La vida de Brian, planteando la pregunta: ¿qué es lo que ha traído Pedro Sánchez? Y resulta indispensable dar respuesta a esa cuestión, dejando al margen lo lamentable que resulta que tengan que fundamentar su discurso parlamentario apelando a una película humorística. Pero la pregunta de fondo sigue ahí, señores. ¿Cuál es su cometido aquí? ¿Cómo tienen el valor, manteniendo esa sonrisa burlona en el rostro, de pedirle a la ciudadanía que haga un esfuerzo económico superior y pague más? ¿Con qué cara se atreven? Ustedes son los mismos que han permitido la llegada a territorio nacional de 5 millones de inmigrantes a lo largo de los últimos 5 años. Exactamente esa cifra, 5 millones de personas, han derivado a la nación hacia una situación de empobrecimiento sistemático, donde el 75% de los trabajadores con nómina en España percibe unos ingresos que equivalen al salario mínimo interprofesional, o que ni siquiera llegan a duplicarlo. Estamos ante un auténtico escenario de desastre en el que la necesidad de acumular varios empleos a la vez se ha transformado en la tónica habitual entre la juventud. Unos jóvenes que ni tan siquiera pueden contemplar la posibilidad de emanciparse o tener un hogar propio. Nos encontramos en una España en la que desde que ustedes tomaron las riendas del Ejecutivo... Espera un momento, ministro, porque me estoy dirigiendo directamente a usted. Viene aquí a reclamarnos que abonemos más tributos, y mientras tanto se dedica a estar de palique y de cháchara en la sede de la soberanía nacional. En ese preciso instante, la presidencia de la Cámara interviene para frenar el discurso. Un momento, señor Figaredo. Deténgase un segundo, señor Figaredo. Le pido un momento, por favor. Guarden silencio. Se ruega silencio a la totalidad de los diputados. Un instante, señor Figaredo. Su tiempo de intervención está pausado. No debe preocuparse. Señor Figaredo. Un segundo. Señoras y señores diputados, por favor, mantengan el silencio. Vamos a tomar un segundo para respirar. Respiremos un momento. Enseguida le devuelvo el sonido al micrófono, señor Figaredo, porque no le están escuchando. Le pido un segundo de tregua. Silencio, por favor. Señoras y señores diputados, cuando usted desee puede continuar. Tras la interrupción, Figaredo retoma la palabra con la misma firmeza.
Desde que ustedes están al mando de la gobernación, las percepciones salariales netas en términos reales han sufrido una caída drástica en España. Lo que nos encontramos hoy en día es que para la gente joven de nuestro país, la norma obligada es el pluriempleo para intentar llegar a fin de mes, debido a que el acceso a la vivienda ha alcanzado cifras récord en toda su historia. Jamás se habían registrado unos precios tan estratosféricos para la vivienda en suelo español, y eso es consecuencia directa de la gestión migratoria que ustedes han decidido implementar. Ustedes vienen a este estrado a dar lecciones sobre la defensa de lo público. Sin embargo, señor ministro, a lo largo del año 2025 se registraron más denuncias vinculadas a la ocupación y a la usurpación ilegal de inmuebles que el número total de viviendas públicas que su gobierno llegó a entregar a los ciudadanos. Ese es el balance real de su gestión. Vienen aquí a exigirnos una mayor carga impositiva, mientras que el sistema sanitario público español concluyó el ejercicio de 2025 registrando las listas de espera más abultadas de las que se tiene constancia. Desde que existen mediciones oficiales, nunca las esperas para ser atendido en la sanidad habían alcanzado semejantes niveles, entre otras cosas porque mantienen a los profesionales médicos en pie de huelga esperando un estatuto marco que ustedes jamás van a aprobar. A esto se suma una realidad trágica. En nuestro país, cada 15 minutos fallece una persona que se encontraba a la espera de recibir las prestaciones de dependencia que ustedes mantienen bloqueadas. Y por si esto fuera poco, la semana pasada sacaron adelante un real decreto en el cual a estos mismos españoles, perjudicados y relegados en su propia tierra, se les sitúa por detrás de esos 5 millones de migrantes que ustedes han introducido en el país durante el último lustro. Paralelamente, desde que están en el poder, los delitos de agresión sexual con penetración han experimentado un repunte vertiginoso del 286,7% en España, tomando como fuente los datos publicados por su propio ministerio. Esa es la realidad del país que están construyendo. Para sostener ese escenario, acuden aquí a exigir que los ciudadanos paguen todavía más tributos, para dar luz verde a marcos legislativos como la conocida ley del solo sí es sí, la cual terminó enviando a la calle a más de 1000 condenados por delitos sexuales. Esa es la España que ustedes promueven, un país al que someten a la presión fiscal más asfixiante que se recuerde y que, de forma insólita, sufre episodios de apagones eléctricos comparables a los de países en desarrollo como Pakistán. Sin ir más lejos, en la última semana se vieron obligados a masactivar el procedimiento de interrumpibilidad, porque las infraestructuras eléctricas nacionales en las que ustedes rehúsan invertir no poseen la capacidad suficiente para satisfacer el volumen de demanda existente. Durante el último ejercicio, este mecanismo de corte ha tenido que ponerse en marcha más de una decena de veces. Más de 10 ocasiones en las que el sistema se ha colapsado y han saltado las protecciones porque las redes no dan para más, fruto de su negativa a destinar fondos a las infraestructuras vitales. Pasa lo mismo con la red viaria nacional, que sigue en un estado deplorable. Cualquier ciudadano que viaje hacia Asturias comprobará cómo, tras el desprendimiento de tierra ocurrido hace meses, se mantiene un desvío provisional sin que hayan resuelto la avería principal. Y ese mismo abandono se replica en las carreteras de toda la península. Y para esto vienen a exigirnos un mayor ¿esfuerzo impositivo? Resulta inasumible cuando observamos cómo, tras la trágica pérdida de vidas humanas por las riadas en Valencia, ustedes se negaron de plano a ejecutar las canalizaciones y obras hidráulicas fundamentales. Es más, continúan vetando el mantenimiento y despeje de los cauces fluviales, llegando al extremo de sancionar a las corporaciones locales que deciden limpiarlos por sus propios medios para proteger a sus vecinos. En medio de esta coyuntura, ¿tienen la audacia de pedir más impuestos a la población? Cuando los españoles pierden la vida debido al paulatino deterioro de la red ferroviaria que ustedes han desencadenado, se presentan aquí a exigirles que sigan pagando. Y mientras los damnificados de La Palma continúan pernoctando en módulos prefabricados, el ministro canario se permite sonreír desde su escaño. ¿Le parece motivo de burla que familias enteras sigan atrapadas en barracones en esas condiciones? Queda patente que hay suficiencia económica para repartir por medio planeta, excepto para responder ante los propios españoles. Frente a la pregunta sobre qué ha aportado la gestión de Pedro Sánchez a España, la respuesta es clara. Haber introducido a la organización terrorista ETA en las estructuras institucionales y formar alianza de gobierno con sus sucesores políticos, a pesar de haber jurado públicamente que jamás lo harían. Han respaldado a quienes durante décadas apretaron el gatillo, les han facilitado representación pública y han colmado sus arcas con dinero procedente del esfuerzo fiscal de los ciudadanos. Y cuando alguien recurra al trillado argumento de que la organización ya no comete atentados, conviene recordar que no lo hace porque ya no lo necesita para alcanzar sus metas. Sin embargo, cuando consideran necesario recurrir a la coacción política, no dudan en ejecutarla.
Hace bien poco fuimos testigos de cómo se agredía a jóvenes por lucir la camiseta de la selección nacional, persiguiendo a familias con sus hijos hasta la puerta de sus domicilios. Viven en un escenario de total impunidad auspiciado por ustedes para favorecer a quienes atentan contra la nación. Y con todo esto, ¿vienen a pedir más dinero? ¿Más fondos para qué exactamente? ¿Para la Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca? Datos completamente reales. ¿Para la Asociación de Jueces de Mozambique? Subvenciones absolutamente constatables. O tal vez para la Universidad del Nilo, como bien apuntan desde otras bancadas. A eso se destina el esfuerzo impositivo, al Instituto Caboverdiano de Igualdad y Equidad de Género, a la Organización Internacional del Bambú o a la entidad Amazónicos por la Amazonía. Fondos públicos para financiar las redes de Zapatero, las tramas de Ábalos o los excesos vinculados al caso del Tito Berni, que parece caer en el olvido. Para sufragar todo esto se pretende exigir un esfuerzo adicional a la población. Hablamos de ciudadanos que no consiguen llegar a fin de mes, de jóvenes incapaces de independizarse, de trabajadores sin acceso a un empleo estable y de familias que ven cómo quedan relegadas en las prestaciones sociales frente a quienes acaban de desembarcar. Españoles que al acudir a un centro sanitario se topan con esperas interminables o que al matricular a sus hijos en la educación pública comprueban que figuran al final de las listas de admisión. Unos ciudadanos completamente desamparados en su propia tierra a los que encima pretenden subirles la carga fiscal. No, señor ministro. Lo que procede es que dimitan de inmediato y se pongan a disposición de los tribunales por el perjuicio que están ocasionando a todo el país. Una auténtica lección de dignidad en la sede parlamentaria que pone de manifiesto la realidad tras las bambalinas del poder. Llegados a este punto, abramos el debate de verdad. Por un lado, hay quien defenderá que la gestión del presupuesto y la fiscalidad es necesaria para sostener los servicios públicos. Pero por otro lado, los datos están ahí. Listas de espera récord, vivienda inalcanzable, infraestructuras al límite y un uso opaco del dinero de todos. La pregunta incómoda que debemos hacernos es, ¿estamos ante una gestión nefasta o ante un modelo diseñado conscientemente para exprimir al contribuyente mientras se protege al político? Y sobre todo, ¿es neutral el papel de la presidencia del Congreso cuando interrumpe y corta el micrófono justamente en los momentos más críticos para el gobierno? Queremos conocer tu postura, así que déjanos tu comentario. No olvides pulsar en me gusta, suscribirte a Tribuna Libre y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas publicaciones. Hasta el próximo vídeo.